Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Buen día, doctora, sí se escucha. Bueno, estáis ya 40, así que voy a poner mi imagen para saludaros un ratito y enseguida empezamos la clase. Desde hoy espero todas las actividades académicas van a discurrir con normalidad en la carrera. Se nos ha notificado que los de primero por fin van a poder inscribirse el jueves y el viernes, así que con ellos formalmente se empezarán las clases también la semana próxima. Así que, bueno, ya aparentemente todo es normal y creo que podemos empezar a avanzar. Como os había prometido, hoy dedicaremos la clase al estudio de la pintura gótica internacional. Ya os había hablado un poco de ella a finales del curso pasado. Quisiera que a través de las imágenes y de los temas que vamos a examinar hoy pudierais repasar en general, y por eso os invito por favor a participar, el programa que en el curso anterior hemos dedicado a la historia del arte medieval. Y por eso también, y antes de empezar y de compartir con vosotros el PowerPoint que os tengo preparados, quisiera preguntar si ya está, creo que se llamaba, que es Richard, un momentito Edwin, por favor, aquí porque quería él entender cómo comparar las obras en un posible examen y le había propuesto un ejercicio. ¿Os acordáis de qué se trataba o eras tú, John, el que iba a hacer eso? John Romero, que no recuerdo muy bien. Buen día, doctora. Hola, sí estoy acá. ¿Pero quién era? ¿Era Richard o era John? ¿O Ricardo? Sí, era yo, Ricardo. Ricardo, muy bien. Vale, entonces solo un momentito, Ricardo, antes de que empieces, había antes una mano levantada. ¿Qué quería preguntar, por favor? Y ya sabéis, abrís los micrófonos tan pronto os surja alguna duda, solo que cuando empiece la explicación esperáis, por favor, a que os analice la obra o aclare el tema del que estoy hablando y luego ya con toda tranquilidad podéis preguntar. ¿Alguien quería preguntar algo? Se levanta la mano, doctora, de forma accidental. Hola. Disculpas. No, nada. No, nada. Una pregunta entonces. Todos tenéis el programa. Os lo mandé por Zoom el otro día. Lo recordaréis también, ¿verdad? ¿Tenéis el programa o no? Sí, Edwin, sí. ¿tienes el programa? Sí, lo tengo en la mano, doctor. De acuerdo, ya lo habéis impreso, espero. Recordad, el programa oficialmente empieza con el arte de la pintura gótica tardía, perteneciente, y por eso en el programa os lo aclaro así, a lo que algunos autores, algunos historiadores prefieren denominar Renacimiento del Norte o Renacimiento nórdico, porque discurren paralelo al primer Renacimiento italiano. Cuando lleguemos a eso ya os aclararé el sentido de cada expresión, pero os he añadido, recogiéndolo del programa del año pasado, justamente lo distintivo del gótico internacional, que, como os decía antes, nos va a servir de puente entre la historia de la pintura y de la miniatura góticas y el nuevo realismo que nos propone la pintura gótica flamenca y también la del realismo italiano, obviamente no solo en pintura, sino en las artes plásticas en general, escultura, por supuesto, incluida. Así que enseguida entraremos en ese asunto, pero antes, ya que Ricardo tenía esa duda, Ricardo, ahora abres tu micrófono, por favor. Ya. ¿Y te vemos? A ver, ¿cómo harías ya. en el examen que te propuse? ¿Recuerdas lo que te propuse comparar? Sí. Quito mi imagen si quieres. Buen día.
he escogido particularmente dos obras que serían la Biblia de San Luis y obviamente sabemos que Giotto en el Trecento había hecho también varias, se podría decir, obras que también tienen que ver con lo que es Cristo, digamos, ¿no? Lo que hace al momento de hacer la crucifixión, cuando nace, sí, los con Reyes escenas de la Magos. vida, con escenas de la vida de Cristo también. Pintura Sí. religiosa de inspiración bíblica en ambos casos. Es lo que tú quieres decir. De Sí, acuerdo. exactamente. Entonces, pero mira, antes de eso, si tú estuvieras ahora en el examen, lo primero que yo te sugeriría es ubicar correctamente en su espacio, en su tiempo, en su cultura y en su estilo y técnica una y otra obra. Y luego a partir de ahí es cuando empiezas a relacionarlas temáticamente, técnicamente, etc. Entonces el tema era, compara una miniatura gótica francesa con un fresco de Giotto. Tendrías que empezar diciendo, Ricardo, ¿cuándo se desarrolló la miniatura gótica en Francia? ¿Qué me responderías ahí? Ya, la miniatura gótica empieza, bueno, con la Biblia de San Luis, empieza en 1226, que está compuesta por 3 volúmenes e ilustraciones de la vida de Cristo. Ricardo, te corto porque es que no tenemos toda la clase para esto. Bueno, veo que te has documentado sobre esa obra en particular, pero mira, si en el examen me dijeras que la miniatura gótica francesa empieza con la Biblia de San Luis, yo obviamente te tendría que corregir, porque aparte de esa Biblia hay otros manuscritos iluminados que son franceses también y que son incluso anteriores a esa pieza. Pero recuerda lo que te dije antes, y igual me vas a poder comparar la Biblia de San Luis, no te preocupes, pero recuerda que yo te pedí una obra lo más próxima, lo más contemporánea que fuera a la pintura de Giotto. Entonces tú me estás diciendo que esa Biblia es del 1226, un poquito posterior también, ya que fue comisionada tanto por la madre de San Luis. ¿Recuerdas quién era la madre de San Luis? Que ocupó la regencia de Francia siendo él un niño. Más o menos. Bueno, fue la reina Blanca de Castilla, tuvo una influencia decisiva verdaderamente en él, inculcándole el sentido de la piedad. Dice un historiador francés que la reina llegó a decirle al joven rey que lo prefería muerto a sus pies antes de que cometiese cualquier pecado mortal, y de ahí la extraordinaria piedad desarrollada a lo largo de toda su vida, bueno, y a su idiosincrasia, pero contó mucho la educación materna desde que, andando el tiempo y por la forma en la que murió y en la que previamente vivió y gobernó a su pueblo, impulsando definitivamente los valores de la religión cristiana, por eso fue canonizado San Luis, te decía. Pero yo te pedía una obra lo más contemporánea posible a la de Giotto. Y entonces le pregunto a los demás, ¿la mejor opción hubiera sido escoger la Biblia de San Luis? ¿O hay alguna miniatura francesa sobresaliente y hay algún miniaturista francés sobresaliente que haya sido un estricto contemporáneo de Giotto y también de Duccio en Siena? ¿Alguien sabe? Agar, ¿tú podrías ayudar? ¿Podrían ser las obras de Jean Pucelle? Jean Pucelle. ¿Tú recuerdas, Indira, de cuándo es Pucelle? ¿Miniaturista del siglo XIII o del siglo XIV? Por el siglo XIV. Es del siglo XIV y por lo tanto mucho más cercano a
Giotto, aunque las obras destacadas que conocemos de él son posteriores seguramente a la capilla de los Scrovegni en la ciudad italiana de Padua, que era la que precisamente vuestro compañero Ricardo, y enseguida vuelvo contigo, quería comparar. Pero en términos cronológicos, uno y otro pintor van a estar mucho más cercanos que la elección anterior. Además, Ricardo, justamente si te estoy pidiendo un fresco de Giotto, una grandísima personalidad de la pintura toscana alrededor del 1300, de finales del siglo XIII y comienzos del primer tercio del siglo XIV, acordaros que fue alrededor del 1330, poco antes de su muerte, que las autoridades de Florencia le encargaron a Giotto la comisión del diseño del campanario o campanile de la Catedral de Florencia, y esa referencia la debéis de tener bastante presente. Si Giotto es toda una personalidad, te conviene, Ricardo, para hacer una buena comparación y para tener más puntaje en tu obra, de la otra parte, ver si hay también alguna personalidad destacada. ¿Te das cuenta? Así que primera lección para vuestros exámenes. No se trata de escoger así al tuntún lo primero que se os ocurra. Obviamente, si no se os ocurre nadie más, bienvenida la Biblia de San Luis, ¿de acuerdo? Pero en términos cronológicos casi sería mejor escoger a Pucel o por lo menos escoger el breviario de Felipe el Bello, que fue, o Felipe el Hermoso, que fue nieto de San Luis y que le encargó un precioso libro a Magister Honoré. También es un miniaturista con nombre conocido, parisino, que trabajó a finales del siglo XIII. Y ese también es contemporáneo a Giotto. ¿Entiendes, Ricardo? Así que no es escoger la primera cosa que se te venga. Esfuérzate un poquito más y el examen plantea unas cuantas adivinanzas para ver si tienes algo más próximo al artista en cuestión. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Entonces, tendrías que decir que tal obra tú escogiste la Biblia de San Luis, o podría ser, como te digo, el breviario de Felipe el Hermoso, o podría ser el breviario de Belleville o las horas, acuérdate de la reina, que también fue una reina, Juana de Vray de Pucel, y en ese caso esas obras serían del 1325-1328 más o menos, hechas cuando todavía Giotto vivía, ¿de acuerdo? Bueno, entonces una cosa y la otra. De Giotto, ¿qué hubieras tenido que decir así en forma simplificada? Porque luego tienes que extender el comentario. Y que a todos nosotros nos sirva esto, por favor, para repasar. Hubiese dicho que Giotto, al ser aprendiz de Cimabue, que él también era más bizantino, entonces ahí es donde se rompe, digamos, esa cadena de bidimensionalidad, se podría decir, y que ahí es donde Giotto, en el Trecento, empieza a meterse más en el Renacimiento y empieza como que a dejar de lado esa figura bizantina, y más que todo yo he llegado, digamos, como que a comparar la Biblia de San Luis con Giotto ¿Pero con qué pinturas? Porque mira, de la parte de la miniatura me das el nombre de una obra concreta, pero no me das el autor porque no lo conocemos. Y en cambio de Giotto me hablas de Giotto, pero no me has dado ninguna obra concreta que cumpla esa condición que yo te pedía de que sea pintura al fresco. Había escogido yo la crucifixión, no sé si está correcta, había visto esta que es bastante similar. No, a ver, Ricardo, y de verdad no te estoy examinando, y de verdad que valoro muchísimo tu participación hoy, porque así guías a todos tus compañeros. Decir crucifixión, igual que decir el beso de Judas o la Natividad o el nacimiento del Bautista o la lamentación por Cristo muerto o lo que sea, no es decir absolutamente nada
concreto en términos de historia del arte cristiano, porque como tú sabes muy bien, crucifixiones ha habido incontables en la historia del arte cristiano, desde, piensa, el periodo paleocristiano tardío, que es cuando se empezó a representar, por ejemplo, en las puertas de Santa Sabina de Roma en el siglo V, en el 432, hasta hoy. En cualquier iglesia hay una imagen o hay una talla de la crucifixión. ¿Te das cuenta? Así que nunca podéis, segunda lección entonces, la primera es escoger obras lo más próximas posibles entre sí respecto a las comparaciones que os estoy dando. Lo segundo, ser lo más precisos posibles en la temática y en la obra concreta elegida. Entonces, antes de decirme crucifixión, tú tienes que decirme, para que sea al fresco, ¿de dónde? ¿Dónde está pintada esa crucifixión que es al fresco? Eso no lo había... Pues ya, que no lo habías visto. Te falta eso y ya pierdes toda la mitad de esa pregunta. ¿Te das cuenta? Porque no sé de qué obra me estás hablando. No sé siquiera si estás pensando en una pintura a témpera sobre tabla, que Giotto también las pintó, hizo pintura de altar, le llamamos así, pintura de altar, pintura devocional, o si estás pensando de verdad en una pintura mural. Y como me dices, yo pregunté por fresco, ¿de acuerdo? Que es pintura mural, y tú vas y dices la crucifixión, y como encima metiste antes lo de que Giotto nos introduce en el Renacimiento, y eso son medias verdades. Tenéis que ser tremendamente cuidadosos, muy, muy cuidadosos en vuestra expresión. Si Giotto fuera un pintor del Renacimiento, yo no te lo hubiera explicado el año pasado. Si Giotto fuera un pintor del Renacimiento, no habría vivido alrededor del 1300, sino que habría vivido alrededor del 1400. Si quieres, apaga tu imagen, Ricardo. ¿Oíste? Si quieres, apaga tu imagen, porque veo que la luz de tu cuarto te está distrayendo un poquito y así a lo mejor se mantiene mejor la conexión. ¿Os dais cuenta? Si Giotto fuera un pintor del Renacimiento, obviamente todavía no os lo habría explicado, porque la materia recién la abordamos este año. Pero sobre todo diciéndome que Giotto pintó al fresco la crucifixión, a mí, como tu profesora, como historiadora del arte, me entrarían dudas, Ricardo, de si quizás estuvieras pensando en la crucifixión pintada al fresco para la iglesia de Santa María Novella de Florencia, que coincide con la ciudad en donde vivió Giotto también, pero no por Giotto, sino por Cimabue. Perdón, ¿qué Cimabue? Eso lo metí porque tú lo mencionaste antes y eso también lo habría que precisar. Por Masaccio, que es en realidad el fundador de lo que entendemos desde los tiempos de Vasari por pintura moderna, por pintura propiamente renacentista, dejando atrás los preciosismos, las galanuras, el espíritu delicado, cortesano, como de fantasía del gótico internacional, que es el estilo que os voy a presentar hoy, que vamos, después de haberlo entrevisto el año pasado, a profundizar hoy. Así que lo primero, tener obras concretas, de sitios concretos. Nunca una temática basta para definir el título de una obra. Es esa temática, pero en consonancia con una técnica en particular, con un espacio. Si es pintura religiosa, será para alguna iglesia en particular. A veces las obras, si se conservan en esas iglesias o catedrales, son conocidas por ese nombre, y si por los azares de la historia y con el paso del tiempo se han trasladado a los museos, son conocidas también por el nombre del museo en donde están. Por ejemplo, la Virgen
con el niño, rodeada de ángeles de los Uffizi, que es una de las tablas monumentales del propio Giotto. ¿De acuerdo? Entonces, Ricardo, que era el que estaba hablando antes, si solo me dices crucifixión, yo no sé muy bien de qué estás hablando tú. Así que esa, por favor, sea la segunda o tercera lección para todos vosotros a la hora de comparar una obra. Después de eso, de precisar la obra, tú, Ricardo, ¿estás seguro que esa crucifixión de la que me hablas fue pintada por Giotto? Pero es que no sé de cuál me hablas. ¿Fue pintada por Giotto? Sí. Bueno, sí. ¿Sabes dónde? Está en Florencia, en las capillas de la iglesia de la Santa Croce, que es la iglesia franciscana de Florencia. Estaría en la capilla funeraria y votiva de la familia de los comerciantes Scrovegni en Padua. Podría estar en Asís. Acuérdate que el equipo de Giotto, el taller de Giotto, también pintó en la iglesia baja de San Francisco de Asís. Si no me dices dónde, y te menciono 3 grandes lugares en donde hasta hoy se conservan pinturas al fresco, pinturas murales de Giotto. Pero si no me dices el nombre del sitio, yo no puedo saber de qué estás hablando tú. Está en la capilla Scrovegni. Ah, bueno. Y entonces, a partir de ahí, queda justificada esa crucifixión de la capilla Scrovegni, aunque verás, no es precisamente la pintura más relevante de cuantas Giotto pintó ahí, porque en la capilla Scrovegni Giotto desarrolló un ciclo pictórico inspirado en la legendaria vida de la Virgen María, y digo lo de la legendaria vida porque se inspira en la leyenda áurea de Jacopo da Voragine, que fue un tratadista religioso del siglo XIII precisamente, que describe entre las vidas de otros santos la de la Virgen María, y nos da muchos detalles de ella que no están en el Evangelio, que derivan de los evangelios apócrifos, como sabéis bien. Entonces, en la capilla Scrovegni, en la parte más alta, que es la más difícil de apreciar con cuidado, están las escenas de la vida de la Virgen, desde justamente las relaciones de sus propios padres, Joaquín y Ana, hasta precisamente la resurrección de Cristo. Todo ese ciclo de la historia de la salvación y particularmente de la historia del Salvador, de la historia humana del Salvador, fue el desarrollado por Giotto. Entonces, la parte de arriba, escenas de la vida de la Virgen. En la parte intermedia, escenas de la infancia y de la vida pública, milagros y predicaciones de Jesús. Y en la parte inferior, en el tercio inferior, el más fácil de observar con detalle y de mirar bien, escenas de la pasión de Cristo. Y dentro de esas escenas de la pasión está precisamente la crucifixión. ¿Entiendes, Ricardo? Pero tienes que poner siempre la obra en contexto. La comparación en principio era buena porque las dos son pinturas religiosas. Obviamente en la Biblia de San Luis está también la escena de la crucifixión, pero hay una temática mucho más amplia y por lo tanto, como no es una obra aislada, es necesario, es obligatorio que me digas los frescos o la escena de tal, pero en general los frescos, porque si me estás comparando una obra como es la Biblia de San Luis, la otra obra son los frescos, la decoración interior de la capilla de los Scrovegni en Padua, no la crucifixión. ¿Entendido, Ricardo? Bueno, sí, entendido, doctor. A seguir. Eso sería un lugar y otro lugar. La Biblia de San Luis, ¿dónde se habría hecho? O, por ejemplo, el libro de horas de la reina Juana de Breu, que es más próximo a la obra de Giotto que te estoy diciendo, ¿dónde se habría hecho? ¿Dónde se hizo?
¿dónde se pintó? En París, en 1226. Bueno, por eso. Pero ya te digo que es como unos 3/4 de siglo anterior a la obra de Giotto. ¿Y la obra de Giotto dónde se pintó entonces? En Florencia, ¿podría ser? Pero a ver, si te estoy diciendo, y te lo dije 5 veces, la capilla de los Scrovegni de Padua, ¿cómo me dices Florencia? Esa sería otra de las cosas, Ricardo, que te anularían la respuesta. ¿Entiendes? Si yo fuera una profesora severa, te la tacharía completamente porque muestras una total incoherencia. Incluso si me dieras el nombre concreto de la obra, si tú me dices la capilla de los Scrovegni, la capilla de la arena de Padua, de Giotto, y luego vas a la hora de explicarme las horas y me dices que la capilla de Padua está en Florencia. Entonces, yo si fuera una profesora universitaria como soy, pero como los que yo tenía en la universidad y que busca coherencia en vuestra respuesta, por una cosa así que te puede parecer tonta, te podría anular toda la respuesta y te podría poner un 0 porque quiere decir que tú no distingues nada de geografía y que no entiendes que tanto Padua como Florencia son ciudades autónomas entre sí. Una y otra son ciudades italianas, pero Padua no está en Florencia. Y si tú me dices que Padua es de Florencia, quiere decir que parece que crees que Padua es un barrio o que será Padua respecto a Florencia. La cuestión de la geografía, acordaros por favor, es tan importante como la de la cronología para entender el desarrollo de la historia humana. Así que tenéis que entender pensando las cosas. Los artistas se desplazan a lo largo del tiempo, también a lo largo de la superficie de la Tierra, si sus requerimientos laborales, si sus contratos, si sus ofertas de trabajo así se lo exigen. Entonces, Giotto era de Florencia, pero a lo largo de su vida trabajó en más sitios que Florencia. Igual que le pasó a Leonardo da Vinci, que también era de un pueblo perteneciente a Florencia, llamado Vinci, y por eso lo llamamos así. Da Vinci no es para nada el apellido de Leonardo, entendedlo bien, que vivió parte de su vida en Florencia, luego vivió en Milán, pasó por Venecia también, estuvo en Roma antes de aceptar la invitación del rey de Francia, que lo invitó a vivir en uno de sus castillos en la zona del Loira, y es así que en el 1519 Leonardo murió en el castillo de Anet, o por lo menos en las proximidades de él, en Francia, para nada en Florencia, y es porque Leonardo viajó, como viajó también Miguel Ángel, como viajó Rafael, como viajaron tantos artistas, como espero que algún día viajéis vosotros también. Entonces, atención por favor a esas incoherencias. Y por eso os he dicho desde el primer curso, no se trata de estudiar quemando las pestañas, como decís aquí, aprendiendo a recitar una serie de cosas que habéis leído en algún texto, libro o por internet, sino en entender y razonar eso que estáis leyendo. ¿De acuerdo? Así que esta, Ricardo, y le estás ayudando mucho a tus compañeros con todos estos ejemplos, sea otra lección para vosotros en cuanto a cómo hacer bien un examen. Coherencia. Sin coherencia no hay nada, porque sin coherencia hay mera repetición. Lo que tenéis que probar como alumnos de tercer año es que entendéis de qué estáis hablando. Sigamos entonces, por favor. ¿Qué además, y antes de entrar en el análisis estilístico de las obras, tendrías que aportar, y tenemos que terminar con tu examen en 10 minutos, Ricardo, ¿qué tendrías que aportar en esa comparación que te estoy pidiendo? ¿De qué me tendrías que hablar también? De la composición de la obra. No, Ricardo, te corto porque tenemos prisa. Antes de la composición de la obra,
tendrías que hablarme de la técnica, porque por eso yo te estoy pidiendo una miniatura francesa, gótica y un fresco de Giotto. Entonces tendrías que decirme que la miniatura francesa está hecha con qué técnica y con qué soporte. Serían como ilustraciones, estaría hecha con pintura, se podría decir, con pinturas. Pero pintura ¿al qué? Estáis en tercer año ahora y de verdad la cuestión técnica que aprendéis en talleres es esencial. Ilustración sobre qué y con qué tipo de pintura. No lo tengo claro, no. Bueno, pues entonces, si eso falta, es otro punto menos en la comparación. ¿Te das cuenta? Sobre 5 puntos, si no me explicas la técnica de la miniatura, no estás respondiendo a la pregunta que te hice. Y respecto al fresco, ¿qué técnica es esa? Está hecho al fresco. Por eso, pero me tienes que explicar a qué le llamamos fresco. Y este año lo vamos a repasar cuando veamos precisamente la pintura del 480. Es una base de cal. Es una base de cal que genera más durabilidad a las obras. Sí, pero la pintura, ¿cómo se hace? Ese es el soporte. Ese es el soporte en la pared. Y le llamamos al fresco porque ese enlucido, le llamamos enlucido, no le llames cal, hecho con una parte de cal, otra de arena en la parte final, arena finita y obviamente agua, tiene que estar fresco todavía, tiene que estar húmedo a la hora de pintar. Pero la técnica pictórica, ¿cuál es? ¿Y por qué es tan importante Giotto? ¿Y por qué te he pedido? Porque en la pregunta, vosotros, hablo para todos, tenéis que razonar, tenéis que decir, a ver, ¿y la profesora por qué me habrá preguntado esto? ¿Qué pretende que yo desarrolle aquí y que yo explique aquí? Tenéis que pensar como artistas y tenéis que entender que yo quiero ver la profundidad o la calidad de vuestros conocimientos técnicos, de vuestros conocimientos estilísticos, de vuestros conocimientos prácticos, aparte obviamente de vuestros conocimientos histórico-artísticos. Entonces, lo primero es tener clarito en qué consiste un fresco, y no toda pintura mural es un fresco. Y a Giotto, tanto Cennini, que fue discípulo de discípulos de Giotto como Vasari, lo acreditan como el redescubridor, diríamos así, del buen fresco a la manera romana, dejando atrás otras técnicas que se habían practicado a lo largo del periodo medieval y que en realidad consistían en pintura en seco, o fresco a seco. Alguien tiene que apagar sus micrófonos, por favor. ¿Cómo se dice en italiano? Entonces, por ayudarle a vuestro compañero y rapidito, ¿alguien puede explicar en qué consiste un fresco? Si tú, Ricardo, no me lo puedes decir rapidito, ¿y alguien le puede explicar en qué se hace la miniatura? La miniatura, por lo menos cristiana medieval. Encended el micrófono y ya está. Y apagad todos los demás, vuestros micrófonos están chillando por ahí. No sé si es el tuyo, Miguel Ángel, estás allí, tienes el micrófono encendido y tiene un montón de ruido de fondo. Por favor. Miguel Ángel, tienes que apagar tu micrófono. No me está respondiendo Miguel Ángel Gutiérrez. Apaga tu micrófono, por favor, si no vas a hablar. A ver, alguien, por favor, la pintura al fresco, a ver, dime. Dime. La pintura al fresco creo que se hacía sobre yeso fresco y creo que usaba eso ya lo expliqué antes de que se seque para que sí, eso ya lo expliqué. Muy bien, Martina, pero ¿la pintura en qué consiste? ¿Cómo está disuelta? Creo que la pintura que vas a aplicar a la pared. Eran pigmentos mezclados, creo, si era el tempe, creo que era con huevo. Pero estamos hablando de fresco, Martina.
No me acuerdo muy bien, profe. Pero respecto a la otra pintura, la pintura A ver, pues entonces Doctora, creo que es pintura con agua, casi acuarelado. Es pintura bien, Valentina. No sé si hablaste tú porque estaba Brenda también. Es efectivamente pintura al agua. Ay, por favor, pintura al agua. Agua con algo de cal, ¿de acuerdo? Que va a actuar como aglutinante, pero es esencialmente una pintura al agua. En la pintura al fresco no hay aceite, no hay cera, no hay huevo, ¿de acuerdo? Es pintura al agua con cal, ¿de acuerdo? Y los pigmentos son normalmente pigmentos minerales porque van a entrar a formar parte de un proceso químico de tipo mineral también, por eso se van a fundir con esa cal de la pared y por eso la pintura al fresco, si está muy bien hecha, es tan resistente al paso del tiempo y no cambia su color. Y el único elemento vegetal que puede haber es el carbón para el negro y para eso carbón de vid normalmente. ¿De acuerdo? Pero los otros son óxidos minerales de distintos tipos. Eso, la pintura al fresco. Y la pintura de la miniatura, volvemos entonces a Martina, que estaba hablando antes, que lo querías explicar, Martina, ¿en qué consiste? Creo que utilizaban cueros de animales para... Pero no le llaméis cueros, estáis en tercer año, sed pieles, porque el cuero tiene un proceso de fabricación muy distinto al del pergamino. Entonces lo que tienes que decir es pergamino o vitela, que son pieles de animales mamíferos domésticos, jovencitos en lo posible. Becerro, puede ser piel de becerro, piel de cordero, piel de cabra también. Eso es el pergamino en general. Y fijaros si eran sofisticados, si querían una piel finísima y delicada, y se le llamaba vitela también, es una de las acepciones, aunque yo había leído que la vitela era piel de ternero muy tierno, pero parece que vitela propiamente le llamaban, lo estuve repasando ayer en un manual de técnicas artísticas, precisamente imaginaros a la piel de cordero nonato. Parece una aberración, pero podían matar a las criaturitas en el seno de la madre para extraerlas, o sea, antes de que estuviera desarrollado un feto. Imaginaros lo finísima que era esa piel, y sobre esa piel se pintaba también, se escribía también, siendo obviamente previamente tratada. Y para eso, y sobre todo la otra, la de los animalitos nacidos, la tenían que tratar más de un mes con cal y otras cosas para que quedara finísima, casi traslúcida, como sabéis, de hecho traslúcida, de menos de 1 milímetro de espesor, y por eso llamarle cuero es crearse una idea muy confusa de todo eso, y apta para... como buena superficie, lisa del todo, para recibir la tinta y para recibir el color. Ese es el soporte, piel animal, piel de animales jóvenes, pergamino o vitela. Pero la técnica pictórica, ¿cuál es para las miniaturas? Martina. Esas sí son como témperas, creo que para pintar miniaturas, especialmente las que son letradas, o sea, las que tienen escritura, como claro, que utilizaban esos miniatura, como cuchillas para cortar. No, sí. Eso es para grabar, crear pequeños surcos y permitir que la tinta quede anclada ahí, no se corra y todo eso. Pero en cuanto al color, si para el fresco está disuelto en agua, para la